Bueno, vuelvo entonces. La idea de esta clase es ver un poco las distribuciones que le competen a las variables aleatorias que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué es una distribución de probabilidades de una variable, ¿no? Y una distribución de probabilidades de una variable es básicamente una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable que estamos tratando un valor de probabilidad de que ese suceso ocurra. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un dado, la distribución que le competa a ese dado va a asignar una probabilidad de ocurrencia a cada uno de los sucesos. Es decir, a que salga 1, a que salga 2, a que salga 3, etc. Entonces, básicamente, es una función que nos devuelve la probabilidad que tiene cada suceso de ocurrir. Ahora, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las variables que nosotros evaluemos, las probabilidades van a ser distintas. Eso es más saber cómo distribuye algo determinado es o un supuesto, no sé, el ejercicio te dice la variable distribuye de tal o cual manera, o requiere un estudio de investigación que todavía no estamos tan preparadas para hacer. Pero bueno, eso así como un poco a modo de introducción, y ahora vamos a meternos de lleno en ver cuáles son cada una de las distribuciones posibles de las variables. Bien, primero podemos arrancar con variable aleatoria discreta. Cualquier pregunta, váyanmela haciendo en el chat, no hay ningún problema. Yo trato de mirar, por más que Zoom no es muy ameno en ese sentido. Y la primera, recordemos que la variable aleatoria discreta, un poco de sus características, lo que la caracteriza, mejor dicho, es que, bueno, acá está, que su recorrido es finito o infinito numerable, es decir, eh, no puede, no puede haber, no podemos tratar con variables como temperatura, que siempre podemos encontrar un decimal más, sino que tiene que ser finito o infinito numerable. Por ejemplo, los goles de un partido de fútbol pueden ser infinitos, pero los puedo numerar. Bien, haciendo ese breve repasito, la primera distribución que vamos a ver es la distribución binomial, que la definición nos dice que se utiliza para experimentos dicotómicos de Bernoulli. Esto es como una, una definición un poco ambigua porque uno no sabe bien qué es un experimento dicotómico de Bernoulli, pero hay una serie de características que nos pueden ayudar a comprender este tipo de experimento. Y están detalladas acá. Yo esto lo puedo poner en pantalla grande, no sé por qué esto pone en pantalla chica. Ahí va, perdón. Bien, un experimento dicotómico de Bernoulli entonces tiene las siguientes características. Dice, consiste en n repeticiones o ensayos que son independientes entre sí de un mismo experimento. Es decir, por ejemplo, el dado no es el caso, pero tiro 5 veces el dado, el n va a ser igual a 5. Y existen solo dos resultados posibles, éxito o fracaso. O sea, que se dé una determinada condición o que no se dé. Por ejemplo, puede ser que al ver las tuercas que salen de una máquina, que estén defectuosas o no estén defectuosas. Y ahí uno define cuál es el suceso exitoso y el suceso que es fracaso. La probabilidad asociada al suceso éxito es P. Por ejemplo, si yo digo que no salga defectuosa es el éxito, y digo que la probabilidad de que no salga defectuosa es 0,75, ese P va a ser igual a 0,75. Mientras que la probabilidad asociada al suceso fracaso es Q siendo ambos complementarios. ¿Qué significa esto? Que no hay otro resultado posible y que ambas probabilidades tienen que sumar 1. Entonces, si P es 0,75, Q es necesariamente 0,25. Bueno, ambos sucesos se excluyen mutuamente, que no pueden ocurrir conjuntamente. Eso significa que no puede la tuerca, en el caso que había planteado recién, ser defectuosa y no defectuosa al mismo tiempo, porque es como una contradicción. Un equipo no puede ganar el partido y perder el partido al mismo tiempo. Es lo mismo en un partido de tenis, por ejemplo, esto está bien. Y dice, la probabilidad de éxito permanece constante en todo el experimento, es decir, que no va variando a medida que yo hago los distintos ensayos. Bien, luego, acá nosotros definimos ya tres de los cuatro parámetros de esta distribución. Definimos n como las repeticiones ensayos del experimento, p como la probabilidad de éxito y q como la probabilidad de fracaso. Ahora nosotros sumamos otra
otro parámetro que se llama R, y es la cantidad de éxitos en n observaciones. Es decir, por ejemplo, yo saco 15 tuercas de la máquina, ese es n, y veo cuántas salieron defectuosas o veo cuántas salieron no defectuosas. Bien. Si yo definí como mi éxito que estén bien, tengo que ver cuántas tuercas salieron bien, ¿no? Eso es bastante sencillo. Y nos plantea que la probabilidad puntual se calcula de esta forma. Esto es un número combinatorio, no me salió muy bien ¿cómo se dice? En la ecuación, porque es medio difícil poner un número combinatorio en la ecuación, pero bueno, es el número combinatorio de nr, o sea, n tomados de r, multiplicarlo por p a la cantidad de éxitos que tuve, por q a la cantidad de fracasos que tuve, que vendría a ser n menos r, o sea, la cantidad de veces que lo hice menos la cantidad de éxitos. Y después la esperanza se calcula como la cantidad de veces que yo lo hice por la probabilidad de que salga éxito, y la varianza es lo mismo, pero le agrego multiplicado por q. Y después, acá, así como a modo de una especie de conclusión, nos dice, se llama variable aleatoria binomial aquella función que proporciona los valores de probabilidad puntual para la cantidad de éxitos R obtenidas en las n observaciones independientes de un experimento dicotómico. Eso es como que resume toda la filmina esta, como que mezcla mezcla, condensa todas las definiciones que dijimos, o sea, el experimento dicotómico, los R éxitos en las n observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, naturalmente el recorrido sí o sí tiene que estar entre 0 y n, porque no puede haber más éxitos de la cantidad de veces que, que uno hace el experimento, ¿no? Es como, bueno, saco 15 tuercas, pero 16 me dieron que están bien. No tiene sentido, no existe. Pero bueno, ¿alguna duda con binomial? Más o menos. Estas van a ser muchas así como que son medio abstractas, pero después la idea de los ejercicios es bajarlas un poco a tierra. Si no hay ninguna duda, avanzo. Bien. La siguiente tiene sus rasgos parecidos a la binomial, pero no es exactamente la binomial. Y se llama distribución hipergeométrica. Y nos dice la definición, se llama variable aleatoria hipergeométrica aquella función que proporciona los valores de probabilidad puntual. Vieron, acá siempre empieza con esa definición. Es una función que proporciona los valores de probabilidad de algo, para la cantidad de éxitos que se presentan en las n observaciones dependientes sobre una población finita de tamaño n. ¿Qué quiere decir con todo esto? Yo tengo una población grande, por ejemplo, los empleadas de un banco. Yo digo, hay 200 empleadas en un banco, ese es mi n mayúscula, ¿no? Y digo, dentro de ese n hay una determinada cantidad que tiene un auto. Ese va a ser mi R mayúscula. Por ejemplo, miren este diagrama. Todo el rectángulo es el n, es toda la muestra que yo tengo. Es toda la población que yo tengo. Y el R es toda la población que yo tengo que tiene auto, ¿no? Entonces yo ya ahí puedo dividir la población en dos. Ahora, yo dentro de todo esto puedo hacer una muestra de tamaño n minúscula, y tengo que ver cuántas de esas personas de esa muestra tienen la característica que yo definí como R mayúscula, es decir, que en este caso tengan un auto. Entonces, este diagrama sirve, está bueno, porque nos marca más o menos, nos ayuda a conceptualizar lo que estamos diciendo. Ahora, bajo a tierra, dice, R representa la cantidad de elementos con un cierto atributo conocido en la población. En este caso, el atributo que yo he definido es que tengan auto, las personas que trabajan en este banco, y representa el valor poblacional, es decir, de todo el conjunto del banco, no de la muestra. N es el tamaño de la muestra aleatoria, N siempre va a ser el tamaño de la muestra aleatoria, y R es la cantidad de elementos con atributos en la muestra, el éxito, ¿no? Entonces, yo tengo R es la cantidad de elementos de la muestra que tienen auto, o sea, que tienen ese determinado atributo que yo definí. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, acá tiene una serie de características que no son tan relevantes, pero bueno, no importa.
O sí, sí, sí importan, pero no viene el caso para la definición. Nosotros podemos saber que la probabilidad puntual es esta, se construye en base a tres, ¿cómo se dice? Ah, no me sale. R tomados de R, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Lo dije hace un rato, pero no me acuerdo. Y esta es una definición muy engorrosa. Pero bueno, funciona de esta manera. Y después la esperanza y la varianza también. Es todo este choclito horrible que es como bastante largo. Números combinatorios. Estos son números combinatorios, ahí me acordé. Todas estas probabilidades que yo les digo las van a ir sacando, o sea, todos los números combinatorios uno no tiene que calcularlos, o en realidad los puede calcular con la calculadora, pero es medio engorroso, pero aparecen en las tablitas. No sé si a ustedes les dieron tablitas como para que trabajen esto, supongo que sí, si no, no sé cómo. O sea, aunque sea les dieron un PDF con tablas, puede ser. A ver, ahí me comento. Sí, perfecto. Bueno, en las tablas ustedes lo que van a tener va a ser los números combinatorios y van a poder ir calculando cada uno de los valores. Si no, yo ahora después les voy a enseñar cómo hacer esto en Excel, que también es bastante sencillo. Bien, la siguiente distribución que vamos a ver, si no hay dudas con esto, si no me frenan, es la Sí, Poisson. una pregunta, si volvés Sí, para atrás un segundo, sí, la diferencia entre N mayúscula y N minúscula, ¿cuál era? bien. N mayúscula es el tamaño de la población total. Es decir, por ejemplo, todos los empleados empleadas de un banco. Por ejemplo, N minúscula es yo dentro de ese total extraigo una muestra, o sea, agarro, ponerle 50 personas al azar y digo, bueno, ¿cuántas de estas personas tienen auto? ¿No? O sea, yo digo, bueno, de las 200 que están del N igual 200, N mayúscula igual 200, o sea, toda la población, yo sé que hay, no sé, 170 que tienen auto. Ese es el R mayúscula. O sea, porque estoy hablando de cosas poblacionales. Ahora, yo agarro 50 al azar y digo, bueno, ¿cuántas de estas personas tienen un auto? Y ese va a ser, ese 50 es mi N minúscula, que es el tamaño de la muestra que yo agarré dentro del total, y el R minúscula va a ser la cantidad de esa muestra que tiene auto efectivamente, que tiene el atributo que yo estoy calculando. ¿Sí? Sí, bárbaro, gracias. Perfecto, genial. Bien, si no, si no hay otra consulta, me frenan. La siguiente distribución. Todos seguimos en variable aleatoria discreta. Poisson. Dice, se llama variable aleatoria de Poisson a la función que proporciona los valores de probabilidad puntual para la cantidad de éxitos que se presentan al azar en un espacio continuo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que ver, seguimos hablando en variable aleatoria discreta, yo tengo que ver, por ejemplo, los sucesos que ocurren en un espacio continuo. ¿Un espacio continuo qué puede ser? Puede ser en tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir cuántas llamadas hay en un determinado lapso de tiempo en un call center. O, como vamos a ver después, podemos ver cuántas chips de chocolates hay en una determinada galletita con una determinada gramos. ¿Por qué? Porque el espacio de tiempo es continuo, no es discreto. O sea, yo puedo siempre encontrar una décima más de tiempo. Lo mismo con los gramos de una galletita. Siempre puedo encontrar, bueno, tiene 12 gramos, bueno, pero en realidad no tiene 12 gramos, pues si lo mido más precisamente, tiene 12 gramos, 1. Y así, así, así. Y los chips de chocolate o las llamadas, no puedo dar 1,3 chips de chocolate o 1,3 llamadas. Es 1. Entonces, esa es la variable aleatoria discreta. Esa es los chips de chocolate, las llamadas, etc. Bien, las condiciones son sucesos independientes, suceden al azar en un espacio continuo y la probabilidad de que más de un suceso ocurra simultáneamente es 0. Bien, acá en esta distribución vamos a tener únicamente un parámetro que es como un poco difuso, pero no importa. Lo vamos a llamar lambda, y es la cantidad promedio de sucesos que se presentan por unidad del espacio continuo. Es decir, yo voy a decir, por ejemplo, en promedio, en 60 minutos hay 8 llamadas en el call center, por ejemplo. Entonces, el lambda va a ser 8 por cada 60 minutos. ¿Sí? Ese va a ser nuestro parámetro principal. Ahora, esto puede cambiar, ¿no?
Esto puede llegar a cambiar, el lambda puede llegar a cambiar si yo pongo otra unidad de espacio continuo. Por ejemplo, yo antes definí 8 llamadas cada 60 minutos. Pero si yo te dijera, por ejemplo, calcular algún tipo de probabilidad en 30 minutos, yo ahí tendría que cambiar el lambda. No puedo poner el mismo lambda. Porque el lambda de 8 llamadas cada 60 minutos está definido justamente cada 60 minutos. Si yo te cambio la unidad de espacio continuo y te digo, hablámelo en base a 30 minutos, vos tenés que cambiar el lambda. ¿Cómo cambia? Proporcionalmente. Es decir, si antes teníamos 8 llamadas cada 60 minutos, ahora tenemos 4 llamadas cada 30 minutos. ¿Sí? Ese es un error muy común y es una trampita muy frecuente en los ejercicios. Bien, bueno, la función de probabilidad es esta. E a la menos lambda por lambda a la R sobre R factorial. R es, digamos, la cantidad de éxitos que nos define el ejercicio, así que eso no se preocupen. Y acuérdense que todas estas probabilidades son puntuales, no son acumuladas. Bueno, la esperanza y la varianza en este caso son la misma y son en definitiva lambda, así que en eso no hay mucha complicación. ¿Alguna duda con Poisson? Si estoy yendo muy rápido, díganme, pues yo por ahí me cebo. Bueno, si no hay ninguna duda, No, no, acá todo tranqui, todo bien. genial. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo mientras voy viendo el chat, todo bien, me encanta. Bien, ahora vamos a dejar variable aleatoria discreta para pasar a variable aleatoria continua. Lo entendí lo de lambda. Bien, lo de lambda es el único parámetro de la variable aleatoria discreta que distribuye Poisson. Y lo que representa es esto, la cantidad promedio de sucesos que se presentan por unidad de tiempo. Yo recién di el ejemplo de que si en 60 minutos de un call center hay 8 llamadas, o sea, de esos 60 minutos en promedio de 8 llamadas, el lambda va a ser igual a 8. ¿Sí? Pero bueno, este lambda igualmente puede ir cambiando durante el ejercicio, porque si yo te digo que en realidad calcula una probabilidad no en 60 minutos, sino en 30 minutos, vos tenés que cambiar el lambda, porque no podés usar el mismo lambda si yo te cambié la unidad del espacio continuo. Pero es únicamente un parámetro de la distribución, no es que. Pero hay que estar atento en ese sentido. Ahí un poco mejor, o más o menos. Ok. Después para en los ejercicios se ve un poco más claro y yo puse un ejercicio donde está esa trampita, así lo ven bien. Bueno, ahora con variable aleatoria continua. Esto es. Bueno, X es una variable aleatoria continua si su recorrido es conjunto infinito no numerable. Acá es donde creo que uno de sus compañeros había puesto en el chat que es todo lo de las integrales, qué sé yo. Sí, es todo lo de las integrales, pero no van a tener que calcular tantas integrales cuando hagan los ejercicios porque no es tan necesario. O sea, las integrales se usan generalmente para todo el tema de esperanza, varianza y todo ese tipo de cosas, pero en este caso no es tan relevante. Bueno, estas medidas de tendencia central, de variabilidad ya lo vimos. Si no lo recuerdan, lo pueden preguntar o lo pueden repasar de los videos que anduvieron subiendo a YouTube. Y arrancamos con las distribuciones. Primero, la distribución uniforme. Esta es como la distribución más fácil de todas. Nos brinda probabilidad puntual y probabilidad acumulada. Nos brinda ambas dos. Y nos dice que se define de la siguiente forma. O sea, la función de probabilidad puntual es 1 sobre b menos a para todo x perteneciente al intervalo AB. Es decir, yo estoy en este grafiquito, estoy en este intervalo AB, dentro de este intervalo hay probabilidades, en el resto no, y todos los valores que puede tomar, o sea, todos los valores que toma dentro de A y B, tienen siempre la misma probabilidad, es decir, son equiprobables. Si el dado fuera o sea, el intervalo del dado es de 1 a 6, pero no es continuo, supongamos que fuera continuo, que pudiera tener todos los valores sabidos y por haber dentro del intervalo de 1 a 6, sería un ejemplo de esto, porque todos los valores son equiprobables. Bueno, la probabilidad acumulada es fundamentalmente la integral de x
desde A hasta X, de f de X, diferencial de X, y termina siendo esto. Si uno quiere calcular la probabilidad acumulada, tiene que hacer X por 1 sobre B menos A. Y si uno lo evalúa en X y A, nos termina dando esta formulita. Que esta vendría a ser la de la probabilidad acumulada. Esto, nada, es raro que igual que les tomen distribución uniforme porque es como la más sencilla y muchos no la toman. Bueno, acá están las dos formulitas de esperanza y de varianza, que si uno las desarrolla salen, pero no le veo mucho sentido a desarrollarlas, la verdad. Eh, no creo que aparezca algo así como demostrar cuál es la fórmula de la varianza. O por ahí sí, no sé si lo dieron, calculo que no. Es medio raro. Pero bueno, esta la verdad que no es tan clave. Bien, esta es distribución exponencial. La distribución exponencial, o sea, todas estas distribuciones sirven para, o sea, yo se la defino así como medio genéricamente, pero cuando uno está investigando, sabe más o menos, o prueba cómo se distribuye una determinada variable. Por ahí de repente prueba, bueno, salario, cómo se distribuye, y va probando con algunas distribuciones y ve cuál se acerca más a lo que uno está pensando. O sea, hay estudios de eso, pero exceden la materia de estadística 1, por ahí lo van a ver un poco en estadística 2 o no. Depende mucho de la cátedra. Bueno, acá hay solo un parámetro, que es el parámetro alfa, que representa el mayor valor de probabilidad acumulada, como ven en este grafiquito, y es cuando x es igual a 0. Y lo que vamos a ver es que la función de probabilidad puntual es alfa por e a la menos alfa por x. ¿Sí? Para todo x mayor o igual a 0 y siendo alfa estando dentro de R. ¿Sí? Es como. No hay mucha ciencia en esto, son medio como formulitas. Y la acumulada es esta, 1 menos e a la menos alfa x. La esperanza es 1 sobre alfa y la varianza es 1 sobre alfa al cuadrado. Estas las paso un poco rápido porque, pues, igual estas se las pueden tomar, pero no la encontré en la guía de Rovner, por lo menos. Entonces tampoco me quiero detener mucho. ¿Qué? ¿Colo? Perdón, desactivo los audios pues si no sé. Un parámetro. Un parámetro, una variable, es como. Bueno, quedan 10 minutos, igualmente después entramos al mismo link. El parámetro de una variable es como una de sus características. Es como uno de los valores en los que se basa, un valor teórico en el que se basa para construir la función de distribución. Em, sí, va por ese lado. Como que es algo que uno usa, o que uno usa como instrumento para poder construir la función de distribución. Hay veces que por ejemplo, en Poisson, el parámetro lambda coincidía con ser la esperanza y con ser la varianza. Esto puede pasar o puede no pasar, pero por ejemplo, en la distribución que vimos recién, 1 sobre el parámetro en cuestión, o sea, lambda, o sea, alfa, es la esperanza, por ejemplo. Pero es algo que funciona, sirve para construir la distribución que uno está hablando. ¿Tiene cierta interpretación? Sí, tiene cierta interpretación. Por ejemplo, el lambda de la Poisson es el promedio de los sucesos que se presentan por unidad de espacio continuo. ¿Tiene interpretación? Sí. ¿Tiene interpretación siempre? No tanto. O sea, por ejemplo, en la siguiente que vamos, en el BA, los parámetros son B y son A, que son los intervalos, los límites del intervalo. Bueno, eso es por cómo está construido la distribución uniforme. Acá es el máximo valor que toma, en la ordenada del origen, es en la variable exponencial. Bueno, eso es arbitrario, pero es así. Eh, es más o menos cómo se distribuyen las probabilidades, va por ese lado. Bien. Ahora quiero tratar de explicar esto de los 8 minutos que me quedan de esta reunión, así aprovecho, que es la variable aleatoria normal. Esta es la más importante de todas, 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 todas. Porque después lo van a relacionar con el teorema central del límite, que no lo vamos a ver en esta clase, pero probablemente en la siguiente sí, que es muy importante, pero
la distribución normal tiene dos parámetros. Ya que estamos hablando recién de dos parámetros, que va a sonar medio tautológico, pero son la media y el desvío. O la media y la varianza. Yo lo pongo siempre media y desvío porque me parece más cómodo. Y construye su función de probabilidad puntual en función de la media y el desvío, y después como todas cosas conocidas, como pi, como e, etcétera, etcétera, etcétera. Y construye todo este choclazo que es bastante engorroso, que es 1 sobre la raíz de 2 por pi por el desvío, multiplicado por e a la menos 1 medio por x menos mu sobre el desvío al cuadrado. Bueno, todo esto que es enorme. Los parámetros, como dije recién, son la esperanza matemática y la varianza. Van a ser datos. Estas cosas se las van a dar a ustedes en el ejercicio. Bueno, acá podemos ver más o menos el grafiquito. Es una campana de Gauss. Y vemos que el valor central es la media. Por ejemplo, en este caso la media es 2. Y este es el desvío. ¿Sí? Que hacía ojímetro no es fácil de calcular, así que no me pidan decirlo. Bueno, algunas características. Tiene un máximo absoluto, o sea, en el que coinciden la esperanza, la moda y la mediana. Si no se acuerdan la moda y la mediana, repásenla del video pasado. Y hay simetría en ambos lados. Es decir, que si yo veo, por ejemplo, cuánta probabilidad tiene esto, no sé, decirle dos valores hacia la izquierda, dos valores hacia la derecha, tienen la misma probabilidad. Es decir, 0 y 4 van a tener la misma probabilidad. Es simétrico. Esto es útil, bastante útil. Después para otros temas subsiguientes. Todas estas cosas sirven para los temas siguientes. Y dice, bueno, ahora bien, el hecho de que nuestros parámetros sean la esperanza y la varianza hace que podamos tener muchas formas de la variable normal. Es decir, por ejemplo, yo te puedo plantear un ejercicio en que la variable normal tenga de media 5 y de desvío 2, pero también puede ser 8 y 9. No sé, es como muy difícil de homogeneizar. Si uno va a la tablita no tiene 200 tablas de variable normal, sino que tiene una sola. Ahora, ¿cómo llegamos a esa una sola? Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a una forma particular, a una forma un poco más general. O sea, que algo que generalice todas las variables normales. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estandarizar. Tenemos que estandarizar la variable normal sí o sí. ¿Cómo hacemos eso? Lo llevamos a una forma estandarizada que tiene esperanza 0 y varianza 1. Siempre. Siempre, 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 siempre. Que la vamos a nombrar con la letra Z. Ahora, ¿cómo se estandariza una variable normal? Lo que nosotros tenemos que hacer es esto. Poner Z igual x menos mu sobre el desvío. Entonces, al valor que a nosotros nos den, por ejemplo, si nos dan, al valor que nosotros nos den, le tenemos que restar mu y a todo eso dividirlo por el desvío. Y así vamos a tener la normal estandarizada. Nos queda la Z. ¿Sí? La Z es la normal estandarizada. Bien. Bueno, tiene su correspondiente probabilidad puntual, que es muy similar a esta. Fíjense, si nosotros vemos esto, yo les dije que el desvío era 1, entonces acá desaparece el desvío, porque multiplicar por 1 es lo mismo. Y acá está x menos mu sobre el desvío, que esto es exactamente la z. ¿Sí? Entonces directamente aparece z. La esperanza de x es 0 y el desvío y la varianza es 1. Bien. Bueno, acá hay un par de grafiquitos de cómo calcular la probabilidad acumulada y probabilidad desacumulada. Esto ya lo hemos visto, pero vale la pena repasarlo ya que tenemos un toque de tiempo. Pues después ya arrancan los ejercicios. Probabilidad acumulada. Probabilidad acumulada es cuando nosotros queremos calcular hasta un determinado valor, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, si el valor es menor, o sea, ¿qué probabilidad hay hasta x menos mu sobre el desvío? Te va a ser la acumulada hasta ese valor, que es esto, ¿no? Entonces directamente vemos la probabilidad acumulada, que es lo que está en las tablitas estas. Yo la tengo en físico porque en su momento la cursé presencial, pero bueno, entiendo que las circunstancias han cambiado. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que el valor sea mayor? O sea, sí, que sea mayor, o sea, que esté en toda esta área, ¿no? Lo que tengo que hacer es hacer 1, que es toda el área de la campana de Gauss, menos la acumulada hasta este valor, que vendría a ser toda la partecita blanca. Entonces yo hago 1 menos esto, me queda todo lo rayado.
Entonces ahí calculo probabilidades acumuladas. Y algo que ya hemos visto, si yo quiero calcular la probabilidad entre dos valores, tengo que hacer la acumulada del límite superior menos la acumulada del límite inferior. Y ahí nos queda la probabilidad entre los dos valores. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que llevar de la probabilidad del normal es, yo puedo tener muchas formas de construir la normal y que siempre tengo que pasarla a una estandarizada para poder ir a la tabla y poder obtener los valores de probabilidad. Sí o sí. O sea, no podemos calcularlo de otra forma. En Excel te lo permite hacer, pero no es el objetivo. El objetivo es que ustedes vayan a la probabilidad estandarizada, a la tablita y vayan a la tabla de normal estandarizada. Sí o sí. Bien. Hasta acá es como toda la parte teórica. Díganme si hay alguna duda, si aprovechamos los 2 minutos, si no cerramos y vamos a los ejercicios. Díganme ustedes. Nacho, yo tengo un ejercicio que tal vez sea de esto todavía, no estoy muy seguro, porque creo que no lo vimos, esto de probabilidades acumuladas, pero te lo puedo plantear ahora cuando se corte. Dale, sí, obvio. Decime si querés en qué guía está o... Lo voy buscando. Dale. Si quieren, bueno, entonces cerramos acá y nos unimos al próximo Zoom y me planteas la duda. Dale. Bien, entonces vamos a ver ejercicios. Ah, esto es muy difícil. Perdón. Ahí va, listo. Bien, Cátedra Bianco. Yo agarré un par de ejercicios de la Cátedra Bianco, que era donde había más que nada variables aleatorias discretas, y agarré uno de la de Rovner, que era paranormal, para que vean lo de normal. Bien. El ejercicio, ¿qué nos dice? Perdón, yo voy silenciando porque si no me desconcentro. Igual pueden desilenciarse y hacerme preguntas todo el tiempo, pero por las dudas. Bien, dice, una cadena de hoteles ha adoptado la política de hacer un descuento del 3% a los clientes que paguen en efectivo en vez de hacerlo con tarjeta de crédito. Sencillo por ahora. Su experiencia indica que el 35% de los clientes aceptan el descuento. Bien, hasta acá esto suena, uno sospecha. Uno lo que tiene que hacer es pensar más o menos cómo encarar el ejercicio. Uno lo que puede sospechar ahora es que es binomial. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es un escenario en el que hay éxito y otro en el que hay fracaso. Mentira, no nos dice eso, lo tenemos que interpretar nosotros. Pero nos dice que le da un descuento a los que paguen en efectivo. Y no les da el descuento a los que paguen con tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos dos escenarios. Y nos plantea la probabilidad de que, de que alguien pague en efectivo, ¿no? Que es 0,35. Entonces ya ahí podemos definir un éxito, un suceso que es éxito, que es pagar en efectivo, y otro que es fracaso, que es pagar en tarjeta de crédito. Y le podemos asignar probabilidades. A lo primero le asignamos 0,35 y a lo segundo 1 menos 0,35, que es 0,65. Bien. Teniendo eso en cuenta, nosotros ya podemos decir, bueno, sospechamos que es binomial. A priori, yo sospecho que es binomial. Tengo acá la formulita de binomial. Pim, pum, pam. Bien. Entonces defino P igual 0,35, Q igual 0,65. Y lo que nos dice el primer enunciado, esto todavía no lo vean, nos dice encontrar la probabilidad de que exactamente, o sea, probabilidad puntual, 5 entre los próximos 20 clientes acepten el descuento. Entonces ahí, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos brinda? Nos da dos cosas. En un momento el compañero me preguntaba en la hipergeométrica la diferencia entre n mayúscula y n minúscula. Acá lo que nos dio no es la población, no nos dio cuántos clientes tiene este lugar, sino que nos dio la muestra que hace, que es de 20. Y nos preguntó, mejor dicho, cuál es encontrar la probabilidad de que exactamente 5 de esos 20 que yo seleccioné acepten el descuento. Entonces ya defino los otros dos parámetros que me faltaban definir. N es igual a 20 y R es igual a 5. ¿Bien? Entonces yo hago lo siguiente. Yo pongo probabilidad de que R sea exactamente igual a 5. Que esto es igual a la formulita esta, la de número combinatorio. Y voy reemplazando con cada uno de los
de los, ¿cómo se dice? De los parámetros que yo encontré de acuerdo a esta formulita, que la voy a agrandar un poquito acá, así no queda tan chiquita, ¿no? Bueno, donde dice n pongo 20, donde dice r pongo 5, donde dice p pongo 0,35 y donde dice q pongo 0,65. ¿Bien? Entonces, si yo desarrollo todo esto, me va a terminar dando esta formulita. Ahora, yo no tengo idea cuánto es el número 20 tomado de 5. No lo sé. Para eso, tengo que ir a las tablas. No sé si ustedes tienen las tablas, espero que sí, si no después yo les paso este archivo. En la cual nos dicen, por ejemplo, probabilidades de la distribución binomial y nos da el n y el p. ¿Sí? Entonces, ¿yo con qué n tengo que ir? Tengo que ir con n igual 20. Entonces, me voy a n igual 20. N igual 20, ¿no? Y nos pide p igual 0,35. Che, pero acá tengo p igual 0,3. ¿Cómo hago, no? Esta tabla, evidentemente, no está tan buena. Hay otras tablas que tienen más valores. Por ejemplo, yo en esta, tengo más valores. Depende de la tabla que usen. Pero bueno, vamos a tratar de calcularlo más o menos aproximadamente. Si vamos a 20, n igual 20 y x igual 5, entonces tenemos que estar acá. Y vamos a p igual 0, bueno, está acá, está entre 0,17 y 0,07, ¿no? Bueno, esto es súper impreciso, no está nada bueno. Pero yo, por ahí tiene una tabla que está mejor y nos da el valor más preciso, pero si no lo pueden calcular con Excel. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos con Excel? Así. Yo pongo igual dist. No sé si esto es válido o no, no sé que, no tengo idea, pero si no, pueden poner distribución binomial n e ir reemplazando con los distintos valores que nos brindó el ejercicio. Primero nos pregunta primero número de éxitos. Entonces el número de éxitos, que es el R, yo le pongo igual 5, ¿no? Después nos pregunta la cantidad de ensayos, es decir, la muestra, la cantidad de veces que yo hice esto, la cantidad de personas que yo seleccioné. Entonces le ponemos 20. Luego nos pregunta la probabilidad de éxito, que nosotros la definimos como P, y es 0,35. Y después, la última pregunta nos pregunta es, ¿función de distribución acumulativa o acumulada o probabilidad puntual o probabilidad bruta? Y yo lo que les dije es que el R es exactamente, entonces no es acumulada, sino que es bruta. Entonces selecciono falso. Y le pongo igual. Listo, eso nos da 0,1272. ¿Sí? Eso si nosotros tenemos una tabla un poco más chica, yo la única que conseguí online es esta, que me la dio un compañero del cuatrimestre pasado, yo la verdad no la tenía, nunca tuve la necesidad de hacer esto. Y si no tienen la tabla, la idea es hacer la cuenta esta. Número combinatorio, 0,35 a la 5 por 0,65 a la 15, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un poco más engorroso. Bien. ¿Hay alguna duda con esto? ¿O no? Díganme, coméntenme. Si no, continúo. Bueno. La siguiente pregunta, bastante parecida, cambia solo una cosa. Me dice, en vez de que encuentre exactamente 5 entre los próximos 20, nos dice, encuentra la probabilidad de que a lo sumo 5 clientes entre los próximos 20 acepten el descuento. Es decir, en vez de decirnos exactamente, nos pregunta a lo sumo, como máximo. ¿Sí? Entonces lo único que cambia es en vez de poner un igual, pongo un menor igual. Y en vez de, en esta formulita, poner falso al final, pongo verdadero, porque lo que nosotros queremos es la probabilidad acumulativa, ¿no? En caso de que nosotros quisiéramos ir a la tabla no nos da probabilidad acumulativa, como estarán viendo. No nos da eso. Tendríamos que agarrar, ir al 0,35, suponiendo que existiera, en este caso no existe, pero suponiendo que existiera, y sumar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si sumamos esas 5 probabilidades, nos debería dar la acumulada, ¿no? Entonces ahí también lo podríamos sacar por tabla. La otra forma de hacerlo, que es un poco más engorrosa, es hacer esta cuenta 5 veces, ¿no? Reemplazando, esto está mal,
acá, esto está mal, deberían sumar cada uno, o sea, poner acá 1, poner acá 0, después 1, después 2, después 3, después 4 y después 5. Y cambiar naturalmente todas las veces que aparece 5 acá. ¿Sí? Esto, no lo copien, esto está mal. ¿Sí? Pero bueno, va por ahí. Si no, lo pueden calcular con Excel de la forma que les expliqué recién. ¿Se entendió? Más o menos. Fue un poco rápido. Bueno, si se entendió, el punto C, la verdad que no lo entendí. No, soy sincero. No entendí la función de este punto, así que lo voy a saltear porque no lo comprendí. Porque la verdad que nunca me aparece un ejercicio de estas características, así que lo vamos a pasar de largo. Pero la idea de lo que se tienen que llevar de esto es ver cómo ver cómo interpretar los problemas. Porque hay muchos en las guías que les dice, bueno, si la variable aleatoria distribuye de tal forma. Y eso no está bueno, porque ya te tira la distribución, entonces uno tiene que pensar. La idea es pensar cómo distribuye en función del enunciado que nos dieron. Entonces ahora vamos a ir al siguiente. Dice lo siguiente. De 250 cuentas comerciales de un banco, 15 han sido alteradas fraudulentamente. Bien, entonces ya nos da población y nos da una característica de esa población, ¿no? Entonces nosotros ya podemos empezar a pensar que es hipergeométrica, pero sigamos en el ejemplo para ver si toma una muestra o no. Dice, las alteraciones son lo bastante sutiles como para que solo una auditoría muy detallada las pueda descubrir. Y nos dice, se eligen al azar 8 cuentas comerciales para una revisión detallada. Bien, ¿qué nos dio hasta ahora? ¿Qué nos comentó? Nos dijo, la población es de 250. Entonces, ese n mayúscula va a ser 250. De esas 250, hay 15 que estoy seguro que fueron alteradas fraudulentamente. No sé, lo denunciaron, algo por el estilo. Entonces, ese R, esa característica de ser denunciada fraudulentamente, es de 15. Por 15 cuentas tuvieron esta característica. Y después, acá esto está mal, esto es en minúscula, nos dice, de todo este conjunto, yo voy a agarrar 8 y me voy a ver si fueron o no fraudulentamente alteradas fraudulentamente. Entonces ya definí estos 3 parámetros. Y el primer punto nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se descubra al menos una de las cuentas alteradas? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que dentro de esa muestra que yo tomé haya más de una o más cuentas alteradas? ¿No? Bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer, lo que yo puedo hacer, es decir, probabilidad de que R sea mayor o igual a 1. Esto es una probabilidad desacumulada, que no la puedo calcular así nomás, sino que tengo que ir por el lado de la acumulada. Entonces tengo que hacer 1 menos la probabilidad de que R sea menor a 1. Como la única probabilidad de que sea menor a 1 es que R sea igual a 0, o sea, la única chance de que sea menor a 1 es que R sea igual a 0, yo puedo poner que la probabilidad de que R sea mayor o igual a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que R sea igual a 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener 0,95 cuentas alteradas fraudulentamente. Porque yo no puedo tener 0,95 cuentas. Es imposible. O sea, tengo o 0 o tengo 1. ¿Sí? Entonces acá lo que uno tiene que hacer, no sé si hay una tabla de hipergeométrica. Lo estoy buscando así como medio en vivo. No hay. Bueno, lo que uno tiene que hacer es o calcularlo con la formulita esta, con los 3 números combinatorios, que es bastante engorroso, o lo que puede hacer es calcularlo con Excel. Lo que ustedes prefieran. Yo prefiero Excel, pero no sé si ustedes lo van a poder hacer así en el examen, entonces por las dudas tienen que tener los 2 métodos. Para hacer número combinatorio, hay una función de Excel que creo que es apretando Shift y el signo de dividir. O sea, ponen el primer valor, Shift el signo de dividir y el segundo valor. Y ahí les sale el número combinatorio.
Si tienen alguna duda con eso, pregúntenme igual y lo vemos. Pero da igual de las dos maneras, no es que da distinto de alguna manera. Ahora lo que yo hice fue hacer 1 menos distribución hipergeométrica, selección hipergeométrica, y nos dice muestra éxito. ¿Sí? Entonces nos pregunta cuánto dentro de la muestra tuvo éxito. Yo le pongo 0, pues yo puse que R es igual a 0. Número de muestra. El número de muestra era 8, pues nos dice que seleccionamos 8 personas al azar. 8 cuentas al azar, mejor. Y después nos pregunta población de éxito. O sea, ¿cuántas de la población total fueron alteradas fraudulentamente? Y nos dijeron 15. Y después número de población, que es el N mayúscula, que es 250. Y después nos pregunta si es acumulado o no. Acá, como es 0, es medio lo mismo, así que le vamos a poner falso. Pero es lo mismo. Y nos da el mismo valor. Fíjense que como es 0, si yo le pongo verdadero, da lo mismo. ¿Cómo decir que si es falso o verdadero es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? Porque si es verdadero, yo calculo la acumulada, ¿no? O sea, hasta ese valor, o sea, desde 0 hasta ese valor, ¿no? Si yo calculo, Sí. si yo pongo falso, es que es la probabilidad puntual, o sea, la de 0 exactamente. Pero, como yo estoy calculando o hasta 0 o 0 exactamente, es lo mismo, porque solo incluye al 0. Como Ah, estamos claro. en discreta, incluye solo al 0. Entonces, en este caso es lo mismo. Muy bien. Perfecto. Bien, me agité. Perdón. Bien, entonces, sí. Entonces, así es como se resuelve este. La dificultad radica en interpretar el enunciado, la verdad es un poco eso. Y después, en el punto B, nos pides controlar la esperanza y la varianza del número de cuentas alteradas descubiertas en la auditoría. Bien, acá únicamente es traer esta formulita y reemplazar los valores. No hay mucha ciencia, la verdad. No hay ni número combinatorio ni nada por el estilo, así que es únicamente reemplazar valores. Creo que eso no tiene mayor dificultad. Bien. Bueno, dan los resultados, después chequenlos si quieren con la guía que pasó, ¿no? Que pasó a la compañía, creo que fue Brigi. Bien. Siguiente ejercicio. Este nos va a dar hambre. Dice, el fabricante de las galletas Chocopep agrega a la masa un promedio de 8 trocitos de chocolate cada 20 gramos de masa. ¿Sí? Entonces acá nosotros ya sospechamos algo. Ya sospechamos que es Poisson. ¿Por qué? Porque nos plantea algo que es discreto, como los trocitos de chocolate. Uno no puede tener 8,3 trocitos. O sea, sí, pero es raro. O sea, uno está definiendo como un trocito es algo en sí mismo. Cada 20 gramos de masa, ¿no? Entonces, los gramos de masa es algo continuo, es un espacio continuo. Entonces tenemos una variable aleatoria definida, una variable aleatoria discreta definida dentro de un espacio continuo. O sea, los trocitos tienen que estar dentro de esa cantidad de gramos de masa. ¿Sí? Es como una recetita esto. Y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que una galleta de 12 gramos, atención, 12 gramos, no contenga trocitos de chocolate? Horror, terrible. Nos pone el ejercicio. Esto no lo agregué yo, lo dice el ejercicio. Entonces, yo al principio lo que hubiera definido es que el lambda es igual a 8, ¿no? O sea, cada 8 trocitos, cada 20 gramos de masa, hay 8 trocitos. Pero bueno, el ejercicio nos plantea que el espacio continuo es distinto, es de 12 gramos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? La receta está definida 8 trocitos cada 20 gramos, pero ahora nos cambiaron la receta. Nos preguntaron cada 12 gramos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, si no hay ninguna idea, yo lo que les había comentado es que lo que tienen que hacer es cambiar el lambda, porque el espacio continuo cambió. ¿Cómo? De forma proporcional. Acá, si uno hace la receta, dice, bueno, si cada 20 gramos eran 8 trocitos, cada 12 gramos van a ser 4,8 trocitos. ¿Por qué? Porque yo hago el cociente de los gramos, lo multiplico por 8 y veo cuánto me correspondería proporcionalmente.
Acá está la fotito que da hambre. Y entonces nosotros hacemos todos los cálculos con el nuevo lambda. Ahora 4,8 va a ser nuestro nuevo lambda, ¿sí? Entonces en vez de lambda igual 8 es 4,8. Esto es importantísimo, si no todos los resultados le van a dar mal. Bien, entonces acá lo único que podemos hacer es o resolver esta ecuación, ¿sí? O ir a la tabla y ver si el 4,8 existe o no existe, ¿no? Existe, genial, perfecto. Lambda 4,8 nos pide cuál es la probabilidad de que una galleta no contenga trocitos de chocolate. Entonces de que R sea igual a 0. Entonces yo puedo resolver toda esta cuenta, o resolverlo con Excel, o ir a la tablita. Si yo voy a la tablita y voy a lambda igual 4,8 y con 0 trocitos de chocolate, veo que la respuesta es 0,0082. Que daría lo mismo que hacerlo con Excel como lo hice yo, o resolver toda esta cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda con el pasaje? ¿Con el ejercicio? ¿Con lo que sea? Bueno, si no hay dudas, genial. Bien. Dice, el punto B. Se considera que una galleta de 12 gramos es aceptable si contiene al menos 2 trocitos de chocolate. Yo acá no estoy de acuerdo, yo creo que aceptable como más de 5, pero bueno, eso es diferencia de criterio. ¿Qué porcentaje de galletitas son aceptables? Bien, entonces nos pide la probabilidad de que R sea mayor o igual a 2. O sea, que sea aceptable es que tenga 2 o más trocitos. ¿Hay algo en el chat? No sé cómo verlo. ¿Cómo llegas al 4,8? Perfecto. Claro, yo hablo de regla de tres simples. O sea, si yo, es como una receta. Si yo, exactamente, es proporcional, exactamente proporcional. O sea, si yo antes decía, bueno, em, cada 20 gramos tiene que haber 8 trocitos, ¿cuántos tiene que haber cada 12 gramos? ¿No? Tiene que ser proporcional. Entonces yo lo que hago acá es decir, bueno, por regla de tres simples, si yo antes tenía, hago 12, que es la nueva cantidad de gramos, sobre 20, que es la vieja cantidad de gramos, y eso lo multiplico por 8, eso me debería dar los trocitos que corresponden a la nueva cantidad de gramos, a la nueva recetita, por decirlo así. Entonces así se llega al 4,8, que es mi nuevo lambda. Exactamente como dijo el compañero, es por regla de tres simple, dice llanamente. Bien. Bueno, ahora el punto B nos plantea que para que una galleta sea aceptable, tiene que tener 2 o más trocitos. ¿Sí? Entonces R tiene que ser mayor o igual a 2. Esto es una probabilidad desacumulada, por lo tanto, yo no puedo usar la función de probabilidad acumulada. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer 1 menos la probabilidad de que R sea menor a 2. Como yo no puedo tener 1,7 trocitos, tengo que poner que es 1 menos la probabilidad de que R sea menor o igual a 1, sí o sí. Porque o tengo 2 trocitos o tengo 1, no puedo tener 1,7. ¿Sí? Entonces, acá lo que tendría que hacer, acá me faltó algo. Yo tendría que hacer, disculpen. No, así. Y también restarle la probabilidad de que sea 0, porque yo también puedo tener 0 trocitos, ¿no? Acá yo le pifié, me confundí. Pues yo como lo hago con Excel me cuelgo un poco en poner esto bien, pero tendría que hacer así. Yo tendría que restarle, esto es una resta, restarle al 1 la chance de que sea puntualmente o 1 o 0, o sea que tenga 1 o 0 trocitos, que es el peor, los dos peores de los mundos. Nosotros queremos trocitos. Entonces ahí lo que tengo que hacer es hacer 1 y fijarme, por ejemplo, este valor, tengo que agarrar, perdón, vamos de vuelta, tengo que agarrar el 1 y restarle la probabilidad de que esté, de que R sea igual a 1 y la probabilidad de que R sea igual a 0. Entonces voy a 4,8 y veo qué valores me dio. Entonces me da 0,082, que es el resultado de antes. Probabilidad de que R sea igual a 0 es igual a
0,082 y la probabilidad de que R sea igual a 1 es igual a, vamos a ver, 0,0395. 0,0395. Entonces, si yo hago 1 menos esto, igual 1 menos esto, menos esto, me dio re distinto. ¿Agarré bien esto? Ah, no, ahí va. Empató un 0. Bueno. Perdón, estoy re torpe con el Excel. Y ahí me dio, bueno, muy parecido, pero es lo mismo. Sí, son dos formas distintas de hacerlo. Yo lo hice con el Excel, pero son dos formas distintas de hacerlo. ¿Alguna duda con esto? Fue un poco confuso, creo. Bueno, si no hay duda, continuamos. Bien, el siguiente punto nos pregunta. Si se toma una galleta de 12 gramos al azar, o sea, seguimos con el lambda igual 4,8, y resulta ser aceptable, es decir, que tiene 2 trocitos de chocolate o más. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga como máximo 3 trocitos de chocolate? Entonces nos pregunta lo siguiente. Esto es traducido así, traducido en el lenguaje matemático es esto. Entonces tenemos que hacer igual a la probabilidad de que esté entre 2 y 3 sobre la probabilidad de que sea mayor o igual a 2, o sea que sea aceptable. Entonces acá yo hice este diagrama para ver cuándo es que se tocan ambas inecuaciones y es entre 2 y 3. Entonces es la probabilidad de que esté entre 2 y 3. Y acá lo que nosotros tendríamos que hacer es la acumulada hasta 3, o sea, tenemos que contar en el numerador, o sea, la probabilidad de que... No. Esto va a tardar un poco. De que 2 sea... de que R esté entre 2 y 3 es igual a la probabilidad de que R sea igual a 2 más la probabilidad de que R sea igual a 3 más... Ah, listo. R sea igual a 3. ¿No? Y la probabilidad de que R sea mayor o igual a 2, ya la habíamos calculado, ¿no? Era esta. Sí, era esta. Entonces, esa ya la tenemos. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Nosotros podemos ir directamente a la tablita y ver. Probabilidad de que R sea igual a 2 es igual. Y probabilidad de que R sea igual a 3 es igual. Si nosotros vamos a la tablita, de que R sea igual a 2 es 0,0948. 0,0948. Y de que sea igual a 3 es 0,1517. 0,1517. ¿No? Entonces ya tengo estas dos probabilidades. Si yo las sumo, más nos da esto. Entonces eso es el numerador, ¿no? ¿Sí? Ah, no, esto no. Eso es el numerador. Entonces, si esto es el numerador, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Te voy a hacer esto que es el numerador sobre el valor este, que es que la probabilidad de R sea mayor o igual a 2. Y si lo hacemos nos da el resultado muy similar. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos como lo hice? O más o menos. Creo que lo expliqué un poco confuso, entonces viene bien si me dicen, che, no entendí nada. Pero bueno, nada, es ver más o menos dónde interseccionan ambas condiciones y después dividirlas por la condición que ya sucedió, que es que sea aceptable. ¿Sí? Bueno, si nadie me comenta nada, supongo que se entendió. Si no, ahora hay una pregunta, creo. Ay, no. Creo que sí. Ok.
Bueno, sí, después ven que no se entendió, díganme. Pero el lineamiento general es que tienen que sumar las dos probabilidades de que sea 2 y 3, pues son los resultados posibles que estén entre 2 y 3, y después dividirlo porque R sea mayor o igual a 2, que fue lo que hicimos en el ejercicio B. Nada más eso. O sea, ver cuánto es la probabilidad de que sea igual a 2, sea igual a 3, sumarlas y después dividirlo por lo que nos dio el ejercicio B. Va por ahí. Bien. Yo mientras voy tratando del chat. ¿Por qué lo dividís? Porque, por definición de la probabilidad condicional. O sea, las clases pasadas vimos que la probabilidad condicional, o sea, esta estructura, R menor o igual a 3, tal que R es mayor o igual a 2, eso es igual a la probabilidad de que sucedan ambas dos cosas juntas, es decir, lo que expresamos acá, que esté entre 2 y 3, sobre la probabilidad de lo que ya pasó, es decir, que R sea mayor o igual a 2. Entonces, por eso lo divido por la segunda probabilidad. ¿Sí? Eso está bien explicado en los otros videos. En el primer video está, que es el de probabilidad. Así que si tenés dudas con eso, lo podés repasar de ahí. Bien. En el ejercicio D dice cuál es la probabilidad de que un paquete que contenga 4 galletas de 12 gramos cada una, ninguna tenga trocitos. Entonces acá esto lo resolví medio rudimentariamente, pero es como que el paquete tenga 0 trocitos. Yo lo interpreté de esa forma. Entonces es la probabilidad de que R sea igual a 0 a la cuarta, porque tenemos que agregar cada una de las probabilidades, ¿no? Y si nosotros hacemos ese 0,00823 a la 4, eso nos da algo muy similar a 0, que es lo que dice la guía. Así que va por ahí el resultado. Ese ejercicio fue como más sencillo, más cortito. Pero nada, para ver cuánto, cuán probable es que las 4 sean así, tenemos que elevar al número de galletitas que hay. Bueno, hablé mucho. Esto es variable aleatoria continua, fundamentalmente. Y ahora vamos a ir a variable aleatoria. Perdón, esto es variable aleatoria discreta. Y ahora vamos a ir a variable aleatoria continua. Esto es largo, así que yo lo que diría es cerrar acá ¿cómo se dice? El Zoom, y después volvemos a entrar. Si les parece bien, hacemos eso. Si les interesa. No sé, creo que la cátedra Vengo todavía no vio esto, así que. Pero bueno, nada. Cerramos y volvemos a entrar. ¿Les parece bien? Bueno. Lo tomo como un sí. Bien, acordé. Bueno. Bueno, ahora vimos un montón de ejercicios que era para variable aleatoria discreta, pero vamos a pasar a variable aleatoria continua. Vamos a hacer un ejercicio con distribución normal. Ahora vamos a ver bien por qué es distribución normal, pero es como, me interesa mucho que prestes atención a este ejercicio porque es la distribución más importante de todas. Bien, el ejercicio arranca y dice, se sabe que la altura de las plantas cultivadas en cierto terreno son una variable aleatoria normal, nos lo dice, con una media de 70 centímetros y un desvío típico de 10 centímetros. Bueno, me importa poco la altura de las plantas y demás, pero lo importante es que nos dio ya los dos parámetros que vamos a usar a lo largo del ejercicio. Y nos pide hallar lo siguiente. Primero, el porcentaje de plantas con alturas comprendidas entre 58 y 65 centímetros. ¿Sí? Entonces acá ya nos pide entre dos valores, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos poner es, bueno, la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre 58 y 64. Es decir, que la altura esté entre estos dos valores. Uno podría presumir, pensar que es bajo, ¿no? Porque la media ya es 70 centímetros. Entonces uno podría presumir que es bajo, pero bueno, vamos a hacer ejercicio. Entonces nosotros planteamos la probabilidad de que x. Acá lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, lo primero, es estandarizar. ¿Sí? ¿Cómo estandarizábamos? Restando de la media y dividiéndolo por el desvío. A ambos valores.
Entonces yo acá lo puse un poco más como general, puse x1 y x2, pero vendrían a ser los 58 y 64. ¿Sí? Y como es la probabilidad entre dos valores, tengo que hacer la resta de acumuladas. Entonces, pongo la probabilidad de que z sea menor al límite superior, que era x2, menos mu sobre sigma, que es la estandarización, menos la probabilidad de que z sea menor a x1 menos mu sobre sigma, que es la estandarización segunda. Acá lo que estoy haciendo fundamentalmente es la acumulada hasta x2 menos la acumulada hasta x1. ¿Sí? Simplemente, pero en formato estandarizado. Ahora estoy en condiciones de hacer ¿qué? De reemplazar por los valores, ¿no? Porque x2 lo conozco, sé que es 65. Yo acá puse 64, pero es 65. 75, mu es 70, porque no dio el ejercicio, y el desvío es 10. ¿No? Entonces tenemos todos los valores. Acá lo mismo, porque tenemos 58, 70 y 10. Si reemplazamos y restamos, acá hay dos líneas en las que puse las dos veces lo mismo. Bueno, no sé por qué. Ni idea. Si yo resuelvo toda la ecuación, me queda probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0,5 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1,2. Entonces, es la acumulada hasta menos 0,5 y la acumulada hasta menos 1,2. Tengo que ver dónde está esto, ¿no? Entonces, voy a la tablita y voy a normal estandarizada. Bajo, 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 hasta encuentro normal. Perdón, pero... ¿qué es esto? Creo que no es esto. A ver si lo puedo rotar, porque la verdad que me estoy rompiendo la nuca. No, pero quiero rotar todas. Ah, no, acá está. Bien. Entonces yo tengo que ver la probabilidad de que, ahí está, de que esté acumulada hasta menos 0,5, ¿no? Y la probabilidad de que esté acumulada hasta menos 0,5 no la voy a encontrar acá. O sí la voy a encontrar acá. ¿Dónde están los valores? No estoy buscando los valores negativos y no los estoy encontrando. Ah, es que esta no tiene valores negativos. Bueno, esta es una tabla mucho más incompleta de la que yo tengo. No está tan buena. Entonces, qué fiaca. Bueno, nada. La idea es que ustedes vayan a la tabla y busquen el valor menos 0,5. Yo en esta lo tengo. No sé por qué esta otra tabla no lo tiene. Si ustedes tienen una tabla mejor y la pueden pasar, genial. Pero si van a la acumulada hasta menos 0,5 van a encontrar este valor de probabilidad, que es 0,30854. Y si van a la acumulada hasta menos 1,2 van a encontrar 0,11507. Eso también se puede hacer con Excel, por ejemplo. Distribución normal, estandarizada, y ponen el z, menos 0,5, acumulado, verdadero, y te da 0,30854. Y si hacemos lo mismo, pero con lo mismo, pero con menos 1,2, nos va a dar bola 0,11507. Entonces nos termina dando este valor de probabilidad de que es que la altura de las plantas esté entre 58 y 65 centímetros. ¿Se entendió? Yo creo que lo difícil es estar a buscar en la tabla porque mi tabla no lo tenía. No entiendo por qué no lo tiene igual, ¿eh? Está mal armada esta tabla. O sea, te da muy pocos valores. Nos debería... O sea, lo podemos sacar por simetría, pero me parece un poco incómodo. Bueno, nada. O sea, es este valor, si ven que es este valor. Pero bueno, es un poco incómodo. O sea, es 30,85. Y el otro valor era menos 1,2, que es este. Como por simetría tiene que ser el mismo valor, está bien, pero bueno, me parece incómodo que no aparezcan los valores negativos. Pero bueno, acá aparece 0,53085 y 1,2 a 0,1151. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O quieren que repita algo? Bueno,
supongo que se entendió. O no, no lo sé. A ver. Combinando dos distribuciones. Ah, ese tema todavía no lo vimos. Eso es cómo aproximar una distribución con otra. Esto todavía no lo vimos porque no vi ejercicios que aparezcan en la guía de Robner y de, y de Bianco con eso. Por ahí no revisé también. Pero lo que te propongo es que si tenés un ejercicio de esos, lo pases al grupo y lo trato de resolver. ¿Qué te parece? Eso es lo que te puedo ofrecer. Porque es un tema que no preparé y que en vez de darlo así medio improvisado, prefiero resolverlo de esa forma. Bien, buenísimo. Bueno, si no hay dudas con el A, vamos al B, que nos dice, este ejercicio es muy interesante, dice hallar la altura superada por el 20% de las plantas. Acá nos da el ejercicio inverso, nos da la probabilidad, pero nos pregunta cuál sería esa altura, ¿no? Antes nos dio las alturas entre las que quería que estuviera y nos pidió que nosotros encontremos la probabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo borramos porque ya no corresponde. Y ponemos la probabilidad de que x1 es esta altura teórica, esta altura que nosotros, hipotética que nosotros estamos planteando, la probabilidad de que sea mayor a la altura en general. Y planteamos que es 0,20. Como esta es una probabilidad desacumulada, la tenemos que pasar a acumulada. Esto es así. Esto es así. ¿No? Acá yo me confundí. Estoy pensando, ¿eh? Sí, creo que sí. No. No, no, no. Qué boludo. Perdón, ¿eh? Estaba bien como lo había hecho. Tengo que confiar más en mí mismo. Bien. Entonces, esto es una probabilidad acumulada, entonces desacumulada, entonces no la podemos calcular, lo tenemos que pasar a acumulada. Haciendo un par de cálculos así como muy sencillos, pasamos el 1 restando, nos queda menos 0,80, pasamos el menos y nos queda 0,80. Y una vez en este punto, estandarizamos. ¿Qué estandarizamos? Este x1, que todavía es teórico, le restamos la media y lo dividimos por el desvío. Y luego, lo que hacemos, acá ya tenemos la z, que es estandarizada, y hacemos lo siguiente. Bueno, tenemos 0,80, pero este 0,80 puede representar un valor, representa un valor dentro de la distribución normal, ¿sí? Entonces vamos a la tabla y vemos cuánto es 0,80 en la distribución normal estandarizada. 0,80, o sea, la probabilidad 0,80, esto debería estar en otra tabla. No. No está esta tabla. Porque esto, nosotros tenemos que tener otra tabla que lo que nos dé es la probabilidad en vez de el valor. Pero bueno, no importa. Qué fiaca, Dios mío. No lo puedo creer. Bueno, esta tabla es malísima, no sé no sé qué quieren que les diga. Pero bueno, usted tendría que ir a la tabla y fijarse cuánto es el valor que corresponde al 0,80, que es 0,842, se los digo, o sea, es este valor. Y después es únicamente resolver la ecuación. Y nos termina dando x1 igual 7, o sea, pasamos el 10 multiplicando, 8,42 más 70 igual 78,42. Bien. No, este pasaje hay que verlo con la tabla, pero es otra tabla y que no aparece en esta, entonces es un poco complicado de explicar. Pero bueno, nada. Después si tienen alguna duda con la tabla, díganmela, pero no les puedo compartir esta tabla en pantalla porque nada, la tengo en físico.
Y después nos preguntan en C, nos dice, de las plantas cuya altura supera los 75 centímetros, ¿qué porcentaje supera los 80 centímetros? Entonces esto es una probabilidad condicional, ya nos dice que dentro del grupo de los que superan los 75 centímetros, nos pregunta cuáles superan los 80 centímetros. Entonces planteamos la ecuación condicional. Naturalmente lo que tenemos que ver en el numerador están la intersección entre ambas inecuaciones, y abajo tiene que estar la probabilidad de lo que ya sucedió, es decir, que sea x mayor a 75. Entonces lo que podemos ver, si nosotros vemos este grafiquito, muy rudimentario y no hecho por Picasso, sino por mí, es que la intersección entre estas dos inecuaciones se da cuando x es mayor a 80, ¿no? Porque es el lugar donde están las dos marcadas en colorcito. Entonces, en el numerador ponemos la probabilidad de que x sea mayor a 80. Luego, lo que tenemos que hacer, como esto es una probabilidad desacumulada, tenemos que pasarlo a una probabilidad acumulada. Entonces ponemos 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 80 sobre 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 75. Todo esto lo hacemos por probabilidad condicional, que primero acá en el numerador ponemos la intersección y abajo ponemos la condición, lo que ya sucedió. Bueno, estandarizamos como hemos estandarizado recién, obtenemos los valores 1 y 0,5 y lo que vamos a hacer es ir a chequear a la tabla cuánto corresponde de acumulado estos dos valores. Esperemos que esta vez la tabla ayude, no viene siendo de tanta utilidad, pero bueno. Si vemos el valor que acumula hasta 1, perdón, nos termina dando, creo que 15,87, que es exactamente lo contrario que da acá. O sea, nos termina dando toda la probabilidad de esta, no entiendo bien por qué, pero bueno. Si ustedes van a la tabla acumulada, les va a terminar dando que la probabilidad que acumula hasta 1 va a ser 0,84134, y si a eso a 1 le restan ese valor, nos va a terminar dando el que nos da esta tabla, que no entiendo por qué no da ese valor, pero me parece... Ah, porque mira, nos da las probabilidades desacumuladas. Es una porquería esta tabla. No se la voy a pasar. Me arrepentí. Y bueno, si hacemos exactamente lo mismo con esto, nos termina dando que el acumulado hasta 0,5 es 0,69, y si resolvemos toda esta ecuación nos da 51,42%, que es la probabilidad de que la altura media de las plantas sea mayor a 80, sabiendo que es mayor a 75. ¿Sí? Bueno, hasta acá llega todo lo que pensábamos ver hoy. Dígame si hay alguna duda, si hay algo que no se entendió, si quieren que repita algo. Si no, están cansados, si quieren ir a almorzar, todo es bienvenido. Y si alguien tiene una tabla digitalizada mejor que esa, le pido por favor que la pase, porque es una porquería esta tabla que encontré yo. Si no, nada. Yo no tengo mucho más para decir. Damos por finalizado acá, lo dejamos acá, y de última planteen las dudas en la semana. Si tienen alguna duda que surja haciendo algún ejercicio o algo. Bueno, sí, me parece prudente lo que dice el compañero. Yo sé que un sábado al mediodía ganas de hacer estadística no tiene nadie, pero bueno, nada. Si les puedo dar una mano, díganme, yo no tengo problema en quedarme un rato más. Bueno, me alegro de te haya servido. Cualquier duda, planteenla en el grupito, y si no, me preguntan a mí. Yo trato de responder lo antes que puedo. No, de nada. Un placer.
Saludos. Y a ustedes, a Juli, creo, y a Fede, ¿qué es lo que están viendo ahora? Pues por ahí yo di esto y ustedes no lo estaban viendo, pero sentí que, que mucha gente lo estaba viendo. ¿Ustedes se quedaron en un tema anterior o avanzaron con otra cosa? ¿Cómo fue? Si les copa contarme, a mí me sirve un montón. Las tablas, ok. ¿Y las tablas las tienen digitalizadas o qué onda? Sí, las tablas las subieron al campo para que las usemos. Ok, ¿y ustedes las tienen como para pasármelas o ni ahí? Porque a mí me Sí, serviría sí, un... ahora entro al campo, las bajo al celo y te las paso por Dale, el grupo. dale, muchas gracias. Este tema dijo que lo íbamos a ver antes de empezar con la unidad 4, así que supongo que este miércoles o jueves. Ah, ok, bueno, ya por lo menos caen con alguna idea más o menos de qué onda. Sí, sí. Bueno, Así que bueno, gracias por la clase. no, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, entonces, nada, damos por cerrado, si les parece bien. Gracias por venir y si tienen alguna duda, mándenla por el grupito. Así que nada, nos vemos.